La utopía del déficit fiscal, uno de los valores claves de la gestión de Cambiemos, un proyecto de ley que busca modificar otra ley. ¿Se puede pensar como una especie de CONADEP del déficit fiscal o de CONADEP de la responsabilidad fiscal? Estamos con el diputado de la coalición cívica, integrante de Cambiemos, Javier Campos. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, Javier, sos uno de los impulsores de este proyecto. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto que en principio apunta a garantizar el cumplimiento de las metas fiscales en los distritos? ¿Cómo es esto? Básicamente, con un grupo de diputados de Cambiemos, representativos de las tres fuerzas que lo integramos, nos dimos cuenta que hay un déficit, hay una ley de la responsabilidad fiscal que básicamente fue instaurada en el 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner y en el 2017 sufrió algunas alteraciones, pero básicamente es una ley que lo que hace es fija parámetros de buena administración para todos los distritos del país, intendentes y gobernadores, sí, sobre todo. Entonces, esos parámetros que fija básicamente tienen que ver con con la cantidad de empleados que pueden tener, con la cantidad de gasto público que pueden tener y con el endeudamiento que pueden tener. Los empleados que pueden tener tiene que ver con, bueno, se fija un parámetro y solo pueden crecer en el empleo público, sí, si la población crece. Sí. O sea, está regido al INDEC, digamos, sí, a la encuesta permanente. Después, el gasto público solo puede crecer si crece el Producto Bruto. O sea, si crece el Producto Bruto, puede crecer. Sí. Y el endeudamiento, sí, solo puede ser el 15%, o sea, los servicios, sí, de endeudamiento, sí, solo pueden representar el 15% del total de los ingresos corrientes del distrito. Bien. Y el gasto corriente tiene que acompañar la inflación, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, si eso ocurre, bueno, están dentro de la ley de responsabilidad fiscal cumpliendo. Un señor administrador, un intendente, bien, un gobernador, está cumpliendo. En ese proyecto de ley que surge en 2005, decías, y finalmente en 2007 sí, se aprueba en consenso. No, la ley existía, lo que pasa es que se le hizo reformas. Duhovne le hizo unas reformas. Con un consenso que el gobierno... Para fijar unos parámetros. Claro, sí, que el gobierno se mostró muy orgulloso de ese consenso alcanzado entre las fuerzas políticas. Exactamente. Ese proyecto que, bueno, quedó en 2017 fijado por consenso, ¿qué tipo de penalidades implicaba si estas metas no se cumplían? Claro, básicamente esta ley lo que propone es crear un Consejo Federal que está integrado por todos los ministros de Economía de todas las provincias y de la Nación, sí, que analizan las cuentas de todos, sí, los distritos y en caso de incumplimiento fija unas penalidades, sí, que básicamente van sobre los habitantes de ese distrito, básicamente. Los ciudadanos, ¿por qué? Porque no le dejan... Les cortan los avales para poder endeudarse para hacer obras, claro, les quitan la posibilidad de recibir adelantos o digamos que no formen parte de la coparticipación, pero que puedan ser dados por el Poder Ejecutivo, y básicamente les niegan las autorizaciones para entrar en deuda, claro, básicamente. Entonces, de alguna manera condiciona la posibilidad de crecer y de alcanzar una cierta sustentabilidad en esas provincias, impacta sobre los ciudadanos. Y la crítica de ustedes... La crítica nuestra es que el administrador, sí, que todo el mundo votó, es un administrador político, sí, que está exento de toda culpa, sí, o sea, y de toda pena. Sí. Entonces, ¿el gobernador o el intendente? Un gobernador o el intendente, sí, un señor que administró mal. Sí. Porque el problema que tenemos nosotros, Luciana, con los políticos es que nosotros creemos que el político es alguien que tiene que venir a cambiar la realidad y hacer lindos discursos, etcétera. Y en realidad es alguien que todos elegimos para que administre una cosa que es de todos. Entonces, lo primero que hay que juzgarlo antes de que por cualquier discurso es si logró realmente administrar eficientemente lo que le dimos a administrar. Los recursos, sí. Exactamente. Bien. Entonces, nos dimos cuenta de que no había penalidades políticas, no, sí, económicas, no, ni penales, claro, no sino políticas. Sino políticas. No, políticas. Un señor se presentó, yo me presento, administro mal. Después, ¿qué pasa conmigo? ¿Sigo creciendo en mi escalera política? Sí. O sea, esto funcionaría como una especie de scoring. Ajá. Aquellos distritos que no cumplan la responsabilidad fiscal, el administrador responsable, el ejecutivo, de eso, sí, tendría una pena política. ¿Cuál sería la pena política? ¿Cómo está pensada? A ver. No podría migrar a cargos ejecutivos de mayor responsabilidad nacional. A ver, primero sería un listado, ¿no? Primero, este Consejo Federal, sí, que está integrado por, sí, todos los ministros de Economía, recibe las cuentas fiscales de todos los distritos. Cuando hay alguien que incumple, entra en un registro de incumplimiento. Esto sería como, ¿te acordás del scoring? Sí. Del scoring por habitación de registros para conducir. Sí. Bueno, sería similar. Entra en un scoring, señor, usted violó una luz roja, violó un presupuesto, por lo tanto, no puede seguir manejando camiones de más alta gama, que transportan sustancias más peligrosas, etcétera. Usted tiene que
quedarse donde está, pasa un periodo de 5 años y recién ahí él podría ser susceptible de ser elegido para un cargo ejecutivo de mayor responsabilidad nacional. Pero, digamos. por ejemplo, a ver, supongamos que la responsabilidad en general uno puede decir que la tiene en una provincia el gobernador de esa provincia. Sí. De manera que si hay un déficit fiscal en una provincia, el responsable político va a ser él. Entonces se lo inhibe durante 5 años de ocupar puestos de otra... Exactamente, como nosotros somos diputados nacionales, solo podemos hacer leyes nacionales. Lo que estamos proponiendo es que el Poder Ejecutivo de turno, cualquiera sea, cuando hay un gobernador o intendente que incumple y está en ese listado de incumplimiento, figura en el scoring, no puede ser elegible para ir, por ejemplo, de ministro de Economía, para ir de ministro de Industria, para ir de director. No puede ir para ningún puesto nacional. Ascender en un puesto nacional. Nacional, exactamente, porque nosotros somos diputados nacionales. Ahora, las provincias están invitadas a adherir y si adhieren, tampoco podrían migrar a cargos provinciales de mayor responsabilidad. Ahora, un gobernador no querría migrar a un cargo de ministro de Economía, sino, por ejemplo, reelegirse. Eso ¿Impactaría en esa posibilidad? No, porque la libertad de los ciudadanos de elegir a su representante no se puede conculcar. O sea que eso se tiene que mantener. Pero sí podemos decir, bueno, si los ciudadanos de ese lugar están contentos con que este señor administre mal, bueno, es un problema de los ciudadanos. Ahora, nosotros como nación sí podemos decir, no queremos que este señor que está administrando mal tenga una responsabilidad nacional mayor. Ahora, Javier, ¿cómo funcionaría? Digo, porque esos ministros de Economía que integran ese Consejo Federal que revisa, que tiene en cuenta la responsabilidad fiscal, son juez y parte. Algunos son responsables de los déficits que estarían analizando. Son 24 que votarían. De alguna manera se compensa. Claro, yo creo que sí, porque en realidad hoy estamos en una situación muy sana para proveer esto, porque la mayoría de las provincias están en superávit fiscal. Entonces es un buen momento, porque nadie estaría penado hoy, pero sí fijaría una regla para que sea algo que los políticos tengan que tener en su cabeza, que no alcanza con hablar bien, sino que el primer requisito para ser político es haber administrado bien tu distrito. Y eso ha sido, porque Luciana, 70 años de historia argentina, nosotros tenemos 70 años de déficit fiscal permanente, prácticamente con muy pocas excepciones. Ahora, el gobierno en 2017 en el Senado fue con Dujovne, fue Monzó, fue Frigerio y presentaron esta ley modificada de 2005 a 2017 por consenso, contentos de implementar la responsabilidad fiscal Ahí lo que federal. fijaron fueron los parámetros. Exactamente, estos parámetros. ¿Cuántas provincias adhirieron a esos parámetros? Adhirieron todas menos La Pampa y San Luis. Todas menos La Pampa y San Luis. Bien. Después pasaron cosas, ¿no? Y este gobierno no cumplió, el gobierno nacional no pudo cumplir con las metas del déficit fiscal. Entonces, ¿cómo le...? No, ahora la está cumpliendo. Bueno, ahora, pero digo, ¿cómo les estaría impactando? En realidad, acá lo que estamos tratando de hacer es de instaurar una idea, que es que tenemos que educar no solo al soberano, sino también a la persona que administra. O sea, la persona que administra tiene que saber... Una persona que entra en política a los 30 años y quiere empezar a hacer su carrera política, tiene que saber que la primera cosa por la cual tiene que ser juzgado por los ciudadanos es por haber administrado bien. Entonces, a nadie le va a gustar figurar en una especie de scoring, en una especie de veraz político por haber incumplido en un periodo algo que manda una ley. Entonces eso me parece que va a ser muy sano para la política argentina en general. Decías que Cambiemos acompaña este proyecto, no solamente la coalición cívica, todo Cambiemos. No sé si todo Cambiemos, pero fuimos un grupo de 18 diputados que lo votaron, que lo firmamos. ¿Del lado de PRO quién está? Del lado del PRO está Cornelia Schmidt, está Pablo Torello, está Carmen Polledo, ¿no? Muy representado del lado de la UCR, Facundo Suárez Lastra, está Fabio Keklas. No, muy representativo. Ahora, Cambiemos ahora es Todos Juntos por el Cambio y entra Pichetto, el peronismo adquiere mayor fortaleza. Había peronismo, pero un poquito opacado. Nos puede ayudar a que salgan estas leyes. ¿Cómo se compatibiliza esta idea con un candidato a vicepresidente que acompañó una gestión que generó déficit? ¿Es viable este proyecto en este nuevo contexto político? Yo creo que estas cosas son preideológicas, no tienen nada que ver ni con el peronismo, ni con el radicalismo, ni con el PRO, la coalición cívica. Son cosas que son preideológicas. Lo que tenemos que entender es que la cosa pública está para ser bien administrada, cosa que no ocurre en la Argentina hace muchísimo tiempo. O sea, yo creo que
si lo comparamos esto con un... Yo estoy convencido que la Argentina no tiene un problema económico, yo creo que nunca lo tuvo. Lo que sí tiene es un problema inmenso, enorme de administración política. O sea, hemos sido mal administrados, porque ahí tenés países vecinos que pasaron a ser bien administrados y están volando y creciendo y digamos, todos los ciudadanos están ganando en ingreso per cápita. El problema nuestro es que estamos mal administrados. Javier, ¿han hecho un poco de comparación con otros países de la región en términos de cómo se intenta atar una gestión política a resultados fiscales? Sí, hay de todo. Básicamente el más fuerte, digamos, es Brasil, que llega a tener hasta penalidades penales, cosa que nosotros no estamos poniendo. Nosotros lo nuestro solamente es un tema digamos, de escalera, de no dejarlo subir o condicionarlo a que pueda subir en la escalera política de mayor responsabilidad. Brasil llega a penas económicas de su propio patrimonio y también a penalidades penales, o sea, a problemas penales, o sea, llega, pero a nosotros eso nos parece excesivo. Yo estoy convencido que los políticos argentinos reaccionan como cualquier ser vivo a impulsos, digamos, de castigos y de premios, básicamente. Entonces, si están bien puestos, van a reaccionar bien. El problema es que hoy la sociedad está premiando políticamente al que administra mal y castigando a veces al que administra bien, al que tiene que ajustar en un momento. Y eso es lo que tiene que cambiar si queremos ser más ricos, más desarrollados. Eso tiene que cambiar. Ahora, Javier, ¿qué chances tiene? ¿Cuándo se va a presentar? ¿Cómo está el estado parlamentario de este proyecto? Eso lo presentamos hace 2 meses y bueno, esperemos que sea, claro, en mesa de entrada esperamos que esté girado a comisión relativamente rápido y lo podamos empezar a tratar. ¿Qué chances tiene? Porque bueno, una de las discusiones dentro de este proyecto de propuesta de consenso que el Ejecutivo le planteó a las fuerzas políticas, los 10 puntos de consenso, una era la idea del déficit, de no incurrir en déficit fiscal, y hubo muchas lecturas políticas de ese punto, en el sentido de que hay, según algunos, a veces el déficit fiscal vale la pena porque, bueno, se alienta el consumo en una etapa de recesión, de baja productividad. Entonces, no parece ser un concepto tan allanado políticamente, ¿no? Bueno, yo creo que una copa de vino siempre anda bien, pero siempre cae bien y eso está bueno, aceptado por los médicos. Ahora, cuando uno ya es un alcohólico empedernido, creo que se tiene que alejar del alcohol, ¿no? Y yo creo que este es el caso de Argentina. 70 años de déficit fiscal permanente que nos ha sumido en esta subdesarrollo que tenemos, que es totalmente injusto hacia los ciudadanos. Creo que habla por sí sola. O sea, si nosotros no controlamos esta variable, si Argentina simplemente hubiese sido bien administrada, sería otro país, independientemente de la ideología. Si no ha habido, acá no es que vino el comunismo, ni que vino Pol Pot, o que vino cosas súper agresivas hacia la sociedad. Sin embargo, estamos sumidos en una desesperanza, fruto de la mala administración de nuestros recursos, nada más. A mí el razonamiento me interesa y acuerdo. Ahora, pienso en el ocultamiento, en la intervención del INDEC y en el ocultamiento de indicadores claves en la gestión anterior kirchnerista que impedían hacer una política pública precisa, bien focalizada y en ese sentido controlar racionalmente el uso de los recursos. Entonces, hay voluntades políticas que no están alineadas de una manera, digamos, paradigmática en términos de matriz conceptual con esas ideas. Está claro, pero hay que empezar. Yo creo que la docencia empieza y uno no sabe dónde termina. O sea, si nunca hacemos una docencia para que la misma gente sepa que es algo que tiene que reclamar. Yo creo que si paramos por la calle a alguien y le decimos, usted sabe que una de las cosas más importantes es que su administrador, intendente, gobernador lo administre bien y no tenga déficit y tenga las cuentas públicas bien. La mayor parte va a decir, no es un tema. A mí me importan otros temas políticos, no es un tema, cuando en realidad es el tema. En muchos países, en Estados Unidos es muy emblemático, los gobiernos son administraciones, la administración Trump, la administración Reagan. Acá, o sea, es tan claro para ellos y por eso les va como les va, porque lo primero es la administración. ¿Me administraste bien? Bueno, ahora, ¿qué querés hacer con él? O sea, una vez que uno tiene un auto que funciona, puede decidir a dónde ir, si va a ir a La Quiaca o va a ir a Ushuaia. Ahora, si no anda el auto, no hay caso. ¿Qué provincias hoy no tienen superávit, están en déficit? Mira, no me quiero equivocar, pero creo que Santa Cruz y, mira, la verdad que no sé bien, pero casi todas están en superávit, sinceramente. Así que creo que es un muy buen momento para realmente encarar este tema. Javier, te invito a asistir a través de nuestro móvil a la reunión Pichetto Vidal y después seguimos nuestro diálogo. Allí lo vemos. Gracias.
la oferta electoral más fuerte para la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el eje central de esta reunión? Le repito, estamos dialogando en lo que es la campaña política, la propuesta electoral y el acompañamiento de muchos peronistas en la provincia de Buenos Aires que van a votar por la fórmula de Vidal y del vicegobernador radical. La candidatura de Massa en la lista que lleva a los Fernández, ¿cambia la estrategia para la provincia? Porque ahí en el ámbito de la gobernadora no hay doble vuelta, se gana o se pierde en una sola ronda. Sí, claro, en la provincia de Buenos Aires no hay doble vuelta y hay indudablemente mucha confianza en la fuerza política de María Eugenia en la provincia de Buenos Aires. Creo que va a ser una gran elección y va a ganar en el PRI. Usted cuando lanzó la candidatura, la Alternativa Federal, la precandidatura, se lo vio acompañado por algunos dirigentes como Rollero, Chicho Basile, Camaño. Ellos están con poder territorial para ofrecer. Hay muchos compañeros del peronismo en la provincia de Buenos Aires que tienen una representación, una historia en el peronismo que me están acompañando y que se van a sumar al trabajo electoral que lleva adelante la gobernadora. ¿Cómo va a ser el tema del armado de lista? ¿Va a ser una discusión áspera? ¿Cómo? De ninguna manera, vamos a conversar y acá hay una estructura que está armada, que está gobernando la provincia, que tiene el eje central en la figura de la gobernadora María Eugenia Vidal. A partir de ahí nosotros vamos a sumar nuestro esfuerzo y gente que lógicamente en los pueblos está totalmente fuera de la propuesta de unidad ciudadana, que no viene acompañando al kirchnerismo desde hace mucho tiempo y que quiere encontrar un camino de salida para fortalecer de nuevo a un peronismo democrático, republicano. Esta es la opción. De Massa, con la ratificación de Massa ya en No voy a opinar. Cámara de Diputados. Ya está, no voy a opinar. ¿Va a ceder su lugar en el Consejo de la No voy a opinar Magistratura, porque- Pichetto? No voy a opinar porque... a ver, ¿qué me va a preguntar? Pregúnteme. Nada, que con la incorporación de Massa ya en la Cámara de Diputados, digo, ¿es más complejo el panorama en la provincia de Buenos Aires? De ninguna manera. Creo que ha habido un fuerte debilitamiento de la tercera opción de Alternativa Federal. La derrota en Santa Fe me parece que debilita fuertemente la candidatura de Roberto Labaña en la fórmula que todavía no está confirmada con Urtubey. Este es un escenario nuevo. Los acontecimientos en política hay que analizarlos permanentemente y hay que dar una lectura adecuada. La base de Santa Fe y la derrota del socialismo es un hecho que debilita la tercera opción y afianza fuertemente la polarización en la Argentina. Ahora sí, ¿Su muchas lugar en gracias. el Consejo de la Magistratura? Bueno, allí lo escuchábamos al candidato a vicepresidente por la fórmula Todos Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, refiriéndose muy directamente a Labaña y al debilitamiento que implicaría esa fórmula, que tendría esa fórmula. Volvemos a Javier Campos y esta idea de una especie de CONADEP del déficit fiscal. Scoring me gusta más. Scoring político. Scoring político. Te preguntaba qué provincias tienen déficit fiscal. Tengo aquí el dato. Son 5, Santa Cruz, Chaco, Córdoba y Corrientes y Jujuy, una provincia de Cambiemos. Es decir, Gerardo Morales, de acuerdo con este proyecto de ley, no podría ocupar cargos una vez terminado su gestión como gobernador porque tiene déficit fiscal. Bueno, en realidad no es exactamente así, porque los parámetros de déficit fiscal a veces están alcanzados por los ingresos, o generalmente están alcanzados por los ingresos. Los ingresos pueden haber caído y digamos, un distrito puede haber caído en déficit fiscal. Los parámetros que fija la ley de responsabilidad fiscal no es el déficit. Lo que dice es, no podés tener más empleados públicos que tanto. Sí. Tu gasto público no puede ser claro. exacto y no te podés endeudar en más de tanto. Si circunstancialmente uno tiene déficit, lo puede tener circunstancialmente porque, por ejemplo, en un distrito hubo una mala cosecha, una inundación. Sí, o sea que nadie está exento del déficit por ahí Claro, el puntual. déficit no es tanto el objetivo, sino la como buena administración. la estructura exactamente. de ese déficit. Claro. Que la estructura, una empresa puede tener déficit un mes, un año, sí, etcétera, pero la estructura, ¿cuánta gente tiene en relación a ventas? ¿Cómo elige a sus gerentes? Todas esas cosas, cómo se endeuda, qué tasas y qué proporción del endeudamiento sobre su facturación. Bueno, eso es inamovible. Bien. Eso son muestras de mala administración. Muchísimas gracias, Javier Campos. Un millón de gracias por invitarme. Un paradigma distinto para concebir el servicio de los servidores públicos.